La llanta de un automóvil se infla a una presión manométrica de 207 kilopascales, en un momento en que la presión de los alrededores es de una atmósfera. Recordemos que la presión atmosférica es 101.3 kilopascales, ¿vale? Y la temperatura es de 25 grados centígrados o grados Celsius. Después de manejarlo, la temperatura del aire del neumático aumenta a 40 grados centígrados. Suponga que el volumen de gas cambia solo ligeramente. ¿Cuál es la nueva presión manométrica en el neumático? Vamos a ver qué datos hay aquí. Vamos a intentar analizarlo para que sea un poquito más sencillo de resolver antes de entrar de lleno a ponerlo en las fórmulas. Aquí es una llanta de carro. Cuando la llenan, dice que la llenan hasta tener esta presión, 207 kilopascales. Esta es una presión manométrica, es la presión que tendríamos directamente del compresor, por así decirlo. Y dice que en ese caso, pues la presión atmosférica es esta. Nosotros comúnmente para estos tipos de problemas con gases trabajamos la presión atmosférica igual. Entonces, comúnmente es esto el valor que utilizamos. Por tanto, esta presión que tenemos aquí sería nuestra presión 1. Sin embargo, recordemos que esta presión 1 que nosotros trabajamos con los gases debe ser la presión absoluta. Y esa presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Entonces aquí esta presión 1, este P1, va a ser igual a la suma de estas dos que marcamos, que es 207 kilopascales más 101.3 kilopascales. Ahí está. Entonces con esto nosotros podremos saber de cuánto es esa presión inicial para que ya nos dé un resultado correcto. Vamos a ponerlo aquí. Pondremos 207 más 101.3 y nos sale esto. Vamos a aplicarle aquí para ver cuánto es en decimales. Son 308.3. Y la unidad de medida pues se queda igual, sigue siendo lo mismo, son kilopascales, entonces estos son kilopascales. Con esto ya sabemos que al inflar esa llanta la presión absoluta que estaríamos considerando es esta, 308.3 kilopascales. Esta es nuestra primera presión. También nos da otro dato, ahí un dato inicial, que es la temperatura que había en ese momento que se llenó. Esa temperatura, vamos a decir que es la temperatura 1. Todo esto es en el primer instante, ¿no? El primer momento que estamos analizando los gases. El detalle es que esta temperatura nos la está dando en grados centígrados o grados Celsius. Pero nosotros necesitamos que esa temperatura esté en Kelvin. Recordemos que para convertir de Celsius o centígrados a Kelvin, simplemente vamos a sumar 273. Vamos a ponerlo aquí. Tendremos entonces 25 más 273 nos da 298. Entonces la temperatura 1 son 298 Kelvin. Ahí está. Entonces esas son las condiciones iniciales para esto que vamos a intentar analizar. Ahora, después de llenar el neumático, dice que manejan y al manejar pues se calienta la llanta y dice que la temperatura del aire de esa llanta sube hasta 40 grados centígrados. Este es nuestro segundo momento. Es el momento 2, entonces esta sería nuestra temperatura 2, la cual también nos la da en grados Celsius, así que hay que convertirla a Kelvin, lo cual ya veíamos que es bastante simple. Solamente a la temperatura en grados centígrados o grados Celsius le vamos a sumar 273 y nos da en este caso 313. Entonces aquí la temperatura 2 son 313 Kelvin. Ahí está, tenemos entonces la temperatura en ese segundo momento. Ahora, otro dato importante que nos da ese problema es que nos está diciendo que el volumen cambia solo ligeramente. Esto nos lo dice con la intención de que es un cambio bastante pequeño, por lo que podríamos despreciarlo y decir nosotros que tendríamos un volumen constante, lo cual ya nos lleva a que vamos a trabajar con la ley de Gay-Lussac. Y nos pregunta cuál es la nueva presión manométrica en la llanta, en el neumático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? La presión 2 para poder llegar después de eso a la manométrica. Ahorita veremos todo el proceso.
Vamos a escribir aquí los datos. Vamos a poner lo que tenemos. Vamos a escribir temperatura 1, temperatura 2, la presión 1 y es todo lo que tenemos. Aquí tenemos la 2 que son 313 Kelvin. Vamos a ver la 1 de cuánto era, 298 Kelvin. Y la presión 1 que son 308.3. Y aquí son kilopascales. Aquí es importante tener cuidado con esa letra K. Recordemos que la letra K en la escala Kelvin pues nos indica eso, Kelvin, y esta K es mayúscula. En el caso de que la K sea un prefijo, el prefijo K de kilo es minúscula, entonces debiera ser un poquito más pequeña que lo otro. Entonces, además de eso, la K de kilo nunca está sola, siempre está acompañada de lo que sería la unidad de medida base, por así decirlo. Aquí tenemos pascales y tenemos kilo antes. La K de kilo nunca está sola. Cuando veamos la K sola, quiere decir que son Kelvin en este caso. Ahora ya que tenemos esto dicho, pues vamos a avanzar, vamos a escribir la ecuación que describe la ley de Gay-Lussac, que es esta, es presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Aquí nosotros queremos conocer la presión 2 para después de eso llegar a la presión manométrica que va a tener en ese segundo instante. Entonces lo que necesitamos hacer en este punto es despejar. Vamos a mover este, lo mandaremos al otro lado, de dividir quedará multiplicando y será así, presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a la presión 2. Ahora, eso que está aquí, si se nos hace más fácil, lo podemos poner como usualmente lo escribimos, del lado izquierdo la variable que queremos obtener y del lado derecho todo lo que vamos a resolver, que sería multiplicar presión 1 por la temperatura 2 y eso dividirlo entre la temperatura 1. Y ya que tenemos esto así, podemos sustituir los datos y comenzar a resolver. Vamos a ponerlo aquí, sería presión 2 igual, vamos a dejar los espacios para escribir estos datos. Entonces primero la presión 1 es esta, 308.3 kilopascales, luego la temperatura 2 que son 313 Kelvin y eso lo dividiremos entre la temperatura 1 que son 298 Kelvin. Ahí está. Ya que tenemos esto, notamos que se nos van a ir Kelvin con Kelvin, por lo que la unidad que nos queda es la que vamos a conservar, que son kilopascales, la cual pues es una unidad de medida para la presión. Ya que tenemos esto, pues vamos a resolverlo y ver cuánto nos sale. Vamos a ponerlo aquí en la calculadora, escribiremos 308.3 que multiplica 313 entre 298. Ahí está, el resultado es 323.8. Vamos a escribirlo aquí. Presión 2 son 323.8 kilopascales. Ahí está. Ahora, esta presión que acabamos de obtener no es lo que nos pide el problema. ¿Por qué? Porque el problema nos está pidiendo presión manométrica, entonces es diferente. Esta presión manométrica es parte de la presión absoluta. Recordemos que decíamos que la presión absoluta, vamos a escribirlo aquí, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahora nosotros no estamos poniendo ABS para indicar que es la presión absoluta, simplemente ponemos ya sea P1 o P2, dependiendo de cuál sea. Entonces suponiendo que aquí queremos utilizar P2, pues esto es una presión absoluta en el momento 2, es la presión atmosférica más la presión manométrica en ese instante 2. Por lo que si queremos saber la presión manométrica en ese punto, solamente hay que hacer un pequeño despeje que al final nos va a quedar en una resta. Sería la presión manométrica 2 igual a lo que es la presión 2 menos la presión atmosférica.
la cual ya sabemos que estamos considerando constante, ¿no? En 101.3 kilopascales. Entonces, ya que sabemos esto, pues sabemos que ese resultado que nos dio no es el final. Todavía tenemos que hacer un poquito más para poder dar respuesta a este planteamiento, y tendremos que esa presión manométrica 2 es igual a eso que obtuvimos, que son 323.8 kilopascales, menos 101.3 kilopascales. Entonces vamos a hacer esta resta y ver cuánto nos sale. 323.8 menos 101.3, nos sale esto que está aquí, que sería 222.5. Vamos a escribirlo. Y estos son kilopascales. Y ahora sí, esa es la presión manométrica en ese segundo instante. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la presión que tendría esa llanta en este momento después de que se calentó el aire que está dentro de la llanta. Así que podemos escribir el resultado. Vamos a poner que la nueva presión manométrica vamos a poner del neumático, es de 222.5 kilopascales. Ahí está. Y con esto pues ya habríamos terminado ese problema.